Yo lo quiero hacer una preguntita más Dime. de los mitos que queremos aclarar de las redes sociales. Aquel que le comenté, que la gente mete la cara Mira, en hielo para que lo toquemos ahorita. Y lo que estoy sabiendo yo es que la gente quiere evitar envejecer, pues. Y usted dé el consejo de qué consejo daría usted como dermatólogo para evitarle la vejez, ¿verdad? Primero Porque más que todo, perdón, doctor, la vejez se nota más en la piel, ¿verdad? Que después en todo lo demás. de hecho, Pero- articulaciones también. No, pero usted sabe que- Pero lo- ya cuando usted te sabe- duele, ya cuando sentís que te duele la rodilla y vas a hacer frío después, ya está la vejez, loco. Y cuando ya te gusta el brócoli, ya, o las aceitunas, que son un indicador de madurez. Cuando ya le agarras gusto, de niño no te gustaba el brócoli, la aceituna, sobre todo la aceituna, Ajá. y ya te gusta con la edad, ya date cuenta que ya tienes tus años. ¿Te gustaban las aceitunas de niño? No. ¿Te gustaban las aceitunas de niño? ¿Te gustan las aceitunas ahora? Tampoco. Estoy joven todavía. No, para mí. ¿A vos te duele una articulación o te... ¿Escuchar? ¿Escuchar? Hey, doctor, acerque el micrófono, vamos a ver cómo le escucha. Vamos a ver. Ey, sonó. Oye, Sí. Sí suena. Sí, suena. espérate, yo quiero Doctor, escuchar. pero suena crujiente, fíjese. Es que soy sabroso crujiente, compadre. Creo de que más de un mes hice un en vivo en TikTok. Estuvimos compartiendo en el en vivo y en ese momento, pues varios seguidores de TikTok querían que usted nos ayudara con varios mitos que hay dentro del cuidado de la piel, del skincare. Y aquí los apunté, doctor. Sí, me Es más, aquí puse podcast Dermato con el doctor Hernán Galo. Uno de los primeros es limón es aclarador. No. Realmente, ahí vamos a entrar en varias cositas, varios alimentos, y yo le digo a mis pacientes, usted de mis pacientes ensalada, les digo yo. Porque el limón es un mito que se usa, que te huelen las axilas, tienes un humor fuerte, decían las abuelitas, echate limón. Pero el limón, como todo cítrico, pues puede generar tanto dermatitis irritativa. Yo recuerdo casos de pacientes que incluso forman ampollas, y eso, cuando estos pacientes que están en contacto, y eso es muy recurrente en estos días de verano, lleguen a la consulta con lesiones manchadas, oscuras, sobre todo en mano, pero las podemos ver en varias áreas y son coloraciones cafecitas, café oscuro, que son pigmentadas realmente. Y llegan preocupados, doctor, esto es nuevo, mi niño lo tiene o yo lo tengo. Entonces cuando yo las veo, incluso en algunos casos puede ser tan fuerte que genera una ampolla, irritación y ardor. Y eso se le llama fitofotodermatitis. Fitoplanta, fotoluz y dermatitis, inflamación de la piel. A lo cual se le llama dermatitis de Berlock. ¿Qué sucede? Generalmente les pregunto, ¿han ido a la playa? O llega el paciente con el antecedente, doctor, fíjese que nosotros fuimos a la playa, fuimos a Moa, fuimos a Cortés, fuimos a Rotán, a donde sea. Y después de eso, al día siguiente ya me vi estas manchas. Y son manchas que no tienen un patrón. A veces lo vemos como, algunas como circulares, otras como lineales. Y a veces vemos como los dedazos, así, como que le hubieras puesto dedos diseminadas en cualquier área del cuerpo. Y les pregunto, ¿estuvieron en contacto con limón? Y a veces es bien difícil recordar qué hiciste ayer, que específicamente en tu caso, a veces definitivamente, sí, doctor, fíjese, pero el niño no, pero usted sí estuvo en contacto con limón, sí, comimos pescado, comimos camarones, y después agarró el niño. Y se expusieron al sol, y entonces hace una reacción química, el cítrico sobre la piel, que al exponerse al sol puede causar esas manchas, incluso algunas lesiones ampollares. Qué interesante. Y Qué interesante. y es bien recurrente. De hecho, la semana pasada, en un solo día, vi 3. Wow. Claro, estaban previo a Semana Santa. Y de hecho, se ve bastante en estas fechas. Y el paciente
Y recuerdo una vez una paciente que me dijo, yo fui a la playa, doctor, pero no consumí mariscos. Y tenías aquí en las piernas, y yo haciendo cuenta, ¿tomó alguna michelada? No, doctor. Ah, pero me acuerdo que un camarero se tropezó con algo y me Los cayó... curiles. no, dice que le cayó, sí, una limonada encima. Ajá. Y sí, fíjese que algo que tropezaron y le cayó a ella y se miraba como que le hubieran tirado agua así. Recuerdo una vez una paciente que me llegó en la espalda con las manchas y le veías las gotas en la espalda así. Y, ¿fuiste a la playa? No. ¿Fuiste a la piscina? No. ¿Trabajas en el campo? No. Eh, ¿Algún producto? Porque a veces sucede que con productos que nos ponemos a base de cítricos puede generar. Y le pregunto, ¿algún producto? Fíjense que mi papá hace lociones, y tenía una loción nueva a base de limón y yo la probé y sí, me expuse. Ajá. Recuerdo otra vez un paciente que en pandemia le hice una teleconsulta y me mostró la lesión aquí en la región posterior del cuello, una lesión en placa bien oscura, pero mirabas las gotas y le pregunto, ¿qué sucedió? Fíjense que me picaba y me puse limón y me fui a hacer unos mandados en el día bajo el sol y después de eso sí comencé. Entonces, a veces la pregunta que generamos tiene que formularse de diferentes formas. ¿Fuiste a la playa? No. ¿Fuiste a la piscina? No. ¿Fuiste al campo? Sí. Porque a veces me hice una reunión familiar, una taqueada, todos echamos limón y no fui a la piscina, pero estaba expuesto al sol. Sí. Es bien importante. Sí, doctor, con esto de estos mitos de los aclaradores, pues más que todo en el ámbito de las chicas, está esto de que las chicas lo miran muy mal visto, ¿verdad? Ese cambio de tono en las axilas, ese cambio de tono en sus partes íntimas, ese cambio de tono en el área perianal, ¿verdad? Entonces ellas andan buscando aclarar esos lugares. Sé de que en el interior del país utilizan mucho el limón para el área de las axilas, ¿verdad? Pero cuando lo usan el limón en área axilar, muchas veces te lo usan por el humor, por el olor. Pero cuando lo usan como aclarador, te dicen, es que échate limón con bicarbonato. Ese era el siguiente que tenía aquí, bicarbonato. Sí. Quería llegar a ese punto que llega que ponete bicarbonato, frotate bicarbonato. Entonces el paciente ensalada viene y se pone esto y en vez de aclararte lo que te va a es mancharte. Sí. Y fíjate bien, yo se lo digo de forma jocosa para que el paciente se le quite la preocupación y no, realmente estás así porque te echaste limón y te oscureció más y fue un efecto contraproducente a lo que realmente esperabas. Y generalmente cuando el paciente viene y me dice, vaya, en el caso que tú me dices, doctor, fíjese que un paciente femenino, a veces incluso paciente masculino me dice, yo tengo oscuro esto. Bueno, hay que ver varios factores y hay factores endocrinometabólicos de por medio, ya que hay una enfermedad que se llama catosis nigricans, que es una insulinoresistencia, Sí. en lo cual nos puede ocasionar una pigmentación, e incluso hasta un cambio de textura en la piel, un aspecto rugoso, cuarteado, bastante grueso. Y ahí yo le digo al paciente, mire, póngase lo que quiera y no va a mejorar. Hasta que no regulemos el factor endocrino metabólico, bajemos los índices de insulina basal en sangre. Para eso yo tengo que mandarle a hacer los exámenes primero, porque esas pigmentaciones se pueden ver en frente, en rostro, cuello, Sí. dorso de manos, codos, rodillas y la área axilar, inguinal. Y en algunos casos hay pacientes que es por roce, factores hormonales en pacientes femeninos, pero siempre hay que hacer una evaluación previa para saber el origen de la mancha. Sí. Ahorita, doctor, hay N cantidad de videos de chicas aclarándose el área perianal. ¿Qué tan beneficioso es esto o o lo menos recomendable que usted le puede decir a estas pacientes que hagan este tipo de prácticas? Porque cada vez es mucho más común. Bueno, yo le digo a los pacientes lo siguiente. Y voy a hablar en general, no solo del tipo de manchas, yo siempre les voy a decir, porque Pepita de TikTok y Juanito de YouTube y fulanito de tal red social dijo esto, ok, aténgase a las consecuencias cuando usted venga peor.
yo les voy a recomendar más que venir e ir a hacer algo que yo les pueda decir porque me ha funcionado con un paciente, pero como yo les digo en dermatología, la mancha que usted tiene no es la misma que tiene su mamá, no es la misma mancha que tiene su papá. Entonces, lo recomendable es primero una evaluación por un especialista en dermatología para identificar su tipo de lesión, llegar a un diagnóstico concreto y en base a eso darle un tratamiento acorde. Sí. Porque imagínate que me dice un paciente que es que tiene esa área íntima oscura, pero el paciente no tiene un diagnóstico y me escucha a mí decir, póngase X producto aclarador y el paciente vino y se lo puso 4 o 6 meses. No, el doctor Galo no sirve porque nunca me aclaró. Sí. Pero el paciente tiene una insulina basal que está 6 veces arriba de lo normal, nunca le va a aclarar. Sí. Entonces, más que el consejo de aplíquese esto, aplíquese lo otro, es una evaluación previa. Llegar a la causa, sí. Porque si no tratamos la causa, puedes ponerte lo que quieras y vas a experimentar con bicarbonato, limón, ajo y 1000 productos más, que más bien, sí, el ajo, créeme que hace Sí. daño. En la comida es bueno, maravilloso para cocinar, pero para En la ponértelo piel. sobre la piel puede ocasionar daños severos, quemaduras fuertes, Wow. irritaciones, incomodidades. Yo recuerdo que de una paciente una vez, ya que me salí un poquito, pero vamos a hablar del ajo, de una paciente una vez que me llegó con lesiones quemadas literalmente y solo me refería a que ella tenía picazón. Había un antecedente de la playa, pero las lesiones no me encajaban del todo para una dermatitis de Verloc que acabamos de hablar. Y le dije, realmente esto parece como que hubiera sido algún daño de contacto. La paciente en su momento no me dijo realmente que se había aplicado ajo. Y se frotó y se machacó. Y creo que si no mal recuerdo, se lo dejó un buen rato. Y le dije, mira, voy a tratarte los síntomas para ver qué es lo que realmente pasa y vamos a verte en una semana. Cuando lo vi, las lesiones habían mejorado rotundamente, pero las lesiones me enmascaraban una enfermedad de base que tenía ahí inicial, que era consecuencia de haber ido a la playa, que entré en contacto con posiblemente restos fecales de animales y generaba una larva migrans. Y la Wow. larva migrans se ve un aspecto como una culebrita que anda por la piel. Que anda caminando, sí. Y la paciente, como tenía varios días con ella, se le había diseminado. Y ella, en su afán de querer mejorar, alguien le dijo, ponte ajo. Y quedó bien quemada. Y Wow. tuve que tratar La quemadura. la Sí. dermatitis irritativa que tenía por el ajo. Y luego cuando ya vi, ahora sí veo qué es lo que tenés, ahora tratamiento y mejoró y encantada de la vida. Sí. Pero a veces, muchas veces el paciente ya viene manipulado, ya viene que me puse esto, me puse lo otro y me enmascaran los síntomas reales de lo que estoy necesitando ver. Sí. Doctor, ¿y le ha llegado en la consulta chicas diciéndole, doctor, mire, yo vengo a la consulta porque tengo el Anastasio negro y, y quiero aclararlo? Sí, puede pasar, puede pasar. Okay. ¿Y qué consejo le da a este tipo de pacientes? Primero, les digo, hágase estudios endocrinometabólicos, es lo primero. Indago sobre si ella usa algún tipo de producto, si su tipo de profesión, porque, o si tuvo alguna enfermedad previa antes y lo que estoy viendo es una mancha residual postinflamatoria. Por ejemplo, en áreas inguinales, en áreas interglúteas, el paciente pone que vino y tuvo una tiña cruris diseminada en toda esa área, un honguito, por así decirlo. Y cuando la lesión desapareció, muchas veces queda una mácula residual, o sea, una mancha secundaria al proceso postinflamatorio. Entonces yo veo, indago y le digo, ok, bueno, esto gradualmente volverá a la normalidad, téngale paciencia. O me dice, no, doctor, es que yo me ejercito y tengo mucho roce o hay mucha fricción y puede estar generando esa pigmentación. Entonces, todo dependerá realmente de la condición o la previa que tenga el paciente para poder determinar la mancha. Pero te puedo decir, hay cremas aclaradoras bastante buenas, pero sin un diagnóstico certero es bien complicado.